En esta oportunidad vamos a hablar de consejos de oratoria. Seguimos escuchando bandas locales, sonaba recién La Piedra Rock and Roll y como siempre recomendaciones para que vos puedas escuchar más de nuestros artistas y empezar a compartirlos, difundirlos y darles la escucha que necesitan. En esta oportunidad, hablando de escucha, vamos a hablar de oratoria, ¿sí? Vamos a hablar de ese momento en el cual tenemos que dirigirnos a ustedes. Por ejemplo, en mi caso yo necesito muchísima ayuda porque hay que tomar algunos tips. Yo la semana pasada estuve anotando algo mientras ella charlaba con Diego. Julieta Ramírez Carvajó está con nosotros para contarnos todos estos secretos porque es momento de develarlos. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Hola, todo bien. Gracias por invitarme y gracias por darle un espacio a la oratoria, ¿no? Por favor. Que es tan linda. Es necesario porque es parte de la comunicación y es real. Es verdad. Y hacemos oratoria en todo momento. Esto es lo importante. A veces pensamos en el orador como esa persona que está detrás de un atril estático y dando una conferencia. Claro. Y no es necesariamente así. Cuando hablas con un cliente, cuando estás dando una clase, cuando tenés que exponer un proyecto, que convencer a tus compañeros de trabajo para llegar más tarde. Ese es buenísimo. En todos momentos estás haciendo oratoria. Total, pero pensemos en algo tan simple como, por ejemplo, preparar un examen. El presentarte adelante de toda esa mesa. Exacto. Y es el momento en el cual tenemos que sacar todos estos tips. Así es, y por eso te invito a que develemos algunos consejitos, como por ejemplo, en primer lugar, conocer del tema del que vas a hablar. Total. Esto es clave, porque hablar de algo que te suena, se intuye. El auditorio se da cuenta, no importa que no sea experto, se da cuenta que estás guitarreando. Total. Y esto le pasa también a los alumnos, y si no, preguntemos en casa, ¿no es cierto? Se dan cuenta, perciben cuando el profesor no preparó la clase. Total. Entonces, primero conocer el tema del que vamos a hablar. Si no sos experto, estudia mucho antes, abreva información, busca autores, porque es importante. En segundo lugar, conoce mucho a tu auditorio. ¿Quiénes van a estar ahí? Total. Ya sea que fuera una sola persona o 450, total. Pero la edad del auditorio, ¿no? Una vez me tocó hablar en el caso de una jornada de la juventud, ¿no? Sí. Y entonces se arma el discurso, no porque lo vas a adaptar absolutamente, pero sí para que se entienda. Total. Porque la oratoria es emocionar con las palabras, es generar un mensaje y es impactar en el otro. Entonces, por eso es muy importante también saber quién tengo enfrente. Por esto que decías, me va a estar escuchando en la medida en que me entienda, ¿no? Por otro lado, conocer el lugar. Esto se llama proceso de desensibilización, o sea, ir al lugar. Lo que hice yo la primera vez, ¿no?, que estuve acá, es como que al principio uno tiene un temor. Claro. Porque dentro de los 5 temores mayores en la vida, no sé por qué, pero así vivas en cualquier otro planeta, digamos, tenemos estos. Sí, son muy horribles los miedos, ¿no? El miedo a la muerte, a un familiar querido, lo que fuera. Pero uno de los miedos es el hablar en público. Total. Sí. Yo lo tengo hasta el día de hoy, pero creo que hasta vos tenés una solvencia. Sí, pero la manejo, sí. Y algo que me ayudó muchísimo, Juli, que no sé si sirve o no comentarlo, fue teatro. Empezar teatro desde chiquita. Claro que sí, que ayuda. Pero esto que vos decís es muy valioso, Sammy, porque a veces piensan que uno se levanta y hace oratoria. Claro, no. Hay que aprender a gestionar el temor. Total. Vos tenés temor y tenés nervio, y yo también. Y a veces me dicen, no tenés miedo de hablar en público. Sí, tengo. ¿Querés venir adentro mío? Claro. Que uno siente un temor, unos nervios, ¿no? Una ansiedad, pero es necesaria esa ansiedad. Ahora, hay que canalizarla. Otro tips que te voy a dar es esto, por ejemplo. Este es cualquier cosa, ¿no? Un objeto, un llavero en este caso. Claro. Se llama elemento contrafóbico, ¿sí? O sea, tenemos que tener algo en la mano, que puede ser una lapicera, puede ser una goma de borrar, puede ser algo que incluso ustedes ni se habían dado cuenta, creo que no se habían dado cuenta, ¿no? Que yo lo tenía, ¿no? Por favor, que no se note. Yo tengo mi excusa. Esta es mi gran excusa. Bueno, ese es tu elemento contrafóbico. Total, lo tengo siempre y a veces no lo estoy leyendo ni usando, pero está acá, ayudándome. Ahí está. Entonces, está estudiado, es algo psicológico. Se canaliza por acá esa dosis de ansiedad extra que no te sirve para hacer un buen discurso. Totalmente. Entonces, si tu chico tiene nervios a la hora de rendir, ayúdalo con... Elegimos una lapicera o un lápiz para que te acompañe siempre. Total. Tipo amuleto. En realidad no tiene la función del amuleto, tiene la función del elemento contrafóbico. Es re útil. Es re útil. Igual que esto de plantarse con los pies separados. O sea, si voy a estar así tembleque, una parte de mi cerebro está viendo si tengo o no equilibrio. No, todo mi cerebro tiene que estar puesto en el discurso. Fantástico. Y por último, el tip que quiero compartir con vos es practicarlo. Arma el discurso, por favor, porque aunque seas el más genio, hasta Tony Robbins, que es un capo de la oratoria,
prepara su oratoria, la practica. Y si no, miren en Netflix, Yo no soy tu gurú, se llama la película, un documental en donde él se baña en temperaturas bajo cero. Ay, qué frío. Ay, no qué me digas, Juli, frío que me de tengo solo que pegar pensarlo. esas No duchas tenemos que llegar a ese extremo. Pero sí que hace cosas previas, me refiero. Prepara. Entonces, la recomendación sería preparar el discurso, diagramalo, dale un orden a las ideas, de general a particular, como quieras. Conoce mucho del tema, pero sobre todo practicalo y grábate. Porque te hace bien verte. Sí. ¡Qué momento! A mí hace no me muy gusta, bien pero hace verte. bien. Sí. A mí no me gusta ni verme ni escucharme ese momento en el cual a veces yo me escucho hasta en el retorno y digo, ay, por Dios. Pero sueno hace así, bien. Sueno tal cual. Sí, lo lamento, señoras. Es lo que hay por el momento. Pero es hermoso lo que hay. Pero por eso es muy valioso esto de aprender a conocernos, cómo nos ve el otro, cómo nos recibe. Y si no tenés cómo grabarte, no importa. Lo practicás frente al espejo muchas veces, pero no 3 veces, 10 veces, hasta que te lo sepas bien. Pero no tiene que ver con la memoria necesariamente, sino con la solvencia y con la fluidez. Así que algunos tips hemos dado, ¿no? Obvio. El elemento contrafóbico, pararse bien, ampliando la base. Yo me puse de ejemplo porque todo lo que dijo es real. Es real y aparte también creo que ayuda mucho, como bien decías al principio, en todos los ámbitos de la vida. Porque también nos da seguridad, como decías, hasta en el trabajo. Si tenemos que ir a charlar con nuestro jefe, si tenemos que hablar de ese horario, la postura en la que tenemos, la forma en la que nos comunicamos, todo influye. Sí, vamos a traer también secretitos de PNL. ¿Qué digo con los hombros? ¿Cómo me posiciono? ¿Qué estoy hablando con las manos cuando estoy así, cruzado? Todo tiene un sentido y es el lenguaje no verbal. El 37% de lo que decimos va por esa vía. Entonces atendámosla, si no es como una película que nos está pasando acá y que no estamos decodificando bien. Hay que aprender a leer los subtítulos en la vida real también. Porque el cuerpo también subtitula, por así decirlo, y nos va diciendo cositas y hay que empezar también a saber no solamente comunicar, sino también a saber leer a la otra persona, ¿o no? Absolutamente, y sobre todo escuchar. Vos sabés que el primer tips de todo gran comunicador es escuchar. Yo primero tengo que escuchar qué me estás preguntando para que lo que yo responda tenga sentido. Si yo te respondo otra cosa, puede ser muy bien, la respuesta estar muy bien, pero no condice con el contexto. Entonces, el último tip es este. Analiza el contexto, ¿no? No es lo mismo hablar frente a un auditorio de 40 o 50 personas que frente a tu cliente o, como decías vos, frente a tu jefe, le querés pedir un aumento de sueldo. Es cuando más tenés que practicar oratoria. Sí, total. En ese momento yo, Juli, necesito que charlemos. Mira, armemos un discurso, porque después vamos a profundizar en cómo se arma un discurso, según los objetivos que tenga esa conversación. Y bien decías también algo que me resonó mucho, el tema de conocer la audiencia del otro lado, porque, por ejemplo, no es lo mismo cuando a mí me vienen a tratar de señora y cómo lo recibo, a cuando ya tienen el mismo léxico, la misma forma de dirigirse hacia mí que yo tengo hacia la otra persona. Exacto, el mismo lenguaje. El mismo lenguaje. Pero de verdad que a veces uno no tiene la precisión, porque cuando les digo esto, conozcan a sus audiencias, qué sé yo, a mí me invitan a disertar y qué sé yo, quiénes van a ir. Bueno, pero espérate, ¿en qué lugar vas a disertar? ¿Para la jornada de quiénes? Por ejemplo, de abuelitos, de jubilados. Bueno, listo, los ejemplos que tengas que usar, no me uses ejemplos digitales, usa ejemplos analógicos. Bueno, todo eso tiene que ver, no porque vas a modificar el meollo del mensaje, no, la esencia va a seguir siendo la misma, pero podés ser más claro, más gráfico con tu auditorio si lo conoces. Pero totalmente. Y también conocernos a nosotros mismos, como bien decías, mirándonos, escuchándonos, ese momento en el cual nos analizamos y decimos, bueno, capaz que a mí me ha pasado mucho de ver videos o ver programas anteriores y decir, uy, mira cómo me paré. Mira cómo ponía los hombros, o mira cómo me senté, tal cual. Y no nos gusta, esto que sepan todo el mundo, que mucho no nos gusta mirarnos o escucharnos, como decías vos. Le pasa a los cantantes, no nos va a pasar a nosotros, que dicen, qué raro que se escucha con el monitor. Bueno, pero es importante tener esto por lo que vos decías, que te agradezco tanto tu aporte, porque oratoria es igual a autoestima. Entonces, si tengo miedo de hablar en público es porque hay algún huequito que trabajar en la parte de la seguridad personal y de la autoconfianza. Entonces, muchas personas vienen a mí a entrenar desde la consultora en oratoria, pero terminamos hablando de la infancia y de por qué y de algún evento que ha generado, digamos, un bloqueo, una memoria negativa
negativa respecto de la exposición en público. De verdad, todo recuerdo se puede reeditar. Buenísimo eso, porque hay mucha gente que, por ejemplo, yo me puse de ejemplo recién con el teatro, pero hay muchas opciones que pueden tomar. Claro que sí, el teatro es increíble, pero sobre todo esto de perder el miedo a pasar el ridículo. Total. Nos han enseñado que el ridículo no se vuelve. ¿No es cierto que sí? Pero mira, yo he ido y he vuelto, pero Juli, yo voy, vengo, me dicen otra vez por acá, Sammy, anda, ya va a volver de nuevo. Pero es que de verdad no pasa nada. Una vez di una conferencia con el cierre bajo, no me di cuenta. A ver, si no me decís, ¿lo elegís? No lo elijo. Así. O sea, ahora estoy bien, ¿no? ¿Cómo estoy? Estás impecable, Juli. Bueno, menos mal. No, porque dije, algo tengo que aprender. Pero impecable. De verdad, lo que más aprendí es que no importó, porque la oratoria suplió esa situación. Entonces yo decía, ¿por qué me miran tanto por esta zona? Y después eso ya pasó. ¿Qué pasa que me miran? Entonces digo, perdamos el miedo a pasar el ridículo. Total. Porque si algo tenemos que aprender de nuestros hijos, de los chiquitos, ¿no? Es que ellos no tienen miedo al ridículo. Total. Después nosotros les vamos diciendo, cuidado, no, esto, lo otro. Y entonces los vamos como cercenando. Y esa es la palabra exacta, condicionando. Total. Juli, para la gente del otro lado sabemos que una vez por semana nos das unos tips, pero que necesiten más información o consultarte más, pueden hacerlo a través de redes sociales, ¿no? Exacto. Buenísimo. Me pueden buscar como Ramírez Carbajo, estamos en todas las redes. También tenemos un canal de YouTube donde hay consejos de estos gratuitos, hay más de 60 videos subidos. Buenísimo. Y los esperamos también en el sitio web www.ramirezcarbajo.com. Hay forma de comunicarse y que me pregunten, pues los otros días también escribieron y me preguntaron cosas muy bonitas y bueno, nos dieron unas devoluciones hermosas. Buenísimo. Así que a comunicarse. Comuníquense con Juli, gracias nuevamente. Muchas gracias a vos. Anoté Anotamos como la vez todo. pasada. Yo también, porque aprendo mucho de vos. No, espero que sean cosas buenas, Juli, por favor. Siempre. Las malas no. Gracias nuevamente. Gracias a vos. Por favor, un gusto siempre tenerla con nosotros. Julieta la encontramos como Ramírez Carbajo, asimismo son sus redes sociales y también la página web para que ustedes puedan despejar cualquier tipo de duda y también para que puedan acceder al material que ella ya tiene cargado en las redes sociales.